Hola amigos, miren qué bonita esta, a ver si alguien recuerda. Esta flor, bueno, va en infinidad de proyectos, eso seguro, pero esta yo la hice en negro y rojo para el chal de jean. Si lo recuerdan o si vieron ese chal del jean reciclado, atrás tiene una rosa, bueno, esta para hacer bufandas, para hacer chales, para mantas, para donde a ustedes se les ocurra aplicar esta rosa divina, que acá tengo en color chocolate y rosado. Quizás en cámara se ve muy fuerte. Pero bueno, no lo voy a hacer con base oscura para que ustedes puedan notar bien los puntos, pero vamos a hacer la misma rosa, ¿sí? Miren qué belleza. Divina, tiene mucho relieve, mucho movimiento. La verdad que queda preciosa. Bueno, ¿qué tengo? Mis lanitas, las de siempre. Lo pueden tejer en hilo de algodón también. Acá tengo estos dos colores. Elegí este verde bien clarito para la base porque en color oscuro no lo iban a poder ver bien y los pétalos los voy a hacer con este color, es como un turquesa. Van a necesitar algún tipo de ganchito de estos marcadores porque la base se teje en forma de espiral y tengo una aguja número 4, que obviamente ustedes tienen que adaptar la aguja al grosor que tengan de hilado, sea lana, sea hilo de algodón. Ustedes saben que tienen que ver cómo se manejan con su agujita. Bueno, vamos a empezar con un anillito mágico o nudo deslizado, cadenita. Dentro del anillito vamos a tejer 6 puntos bajos. Tengo los 6, cierro el anillito, bien ajustado. Ahora, para cerrar esta hilera voy a tomar la hebra de atrás y para tejer este círculo en forma de espiral, todo va a ser tejido tomando desde la hebra de atrás. Entonces, ahora sí, voy a cerrar, pero voy a tejer un punto bajo al mismo tiempo que cierro, ahí. Porque con este punto comienza la hilera nueva, ahí. Tejo el punto bajo y en el mismo lugar, miren que aquí me quedó la hebra, ahí, la hebra de adelante. Entonces, siempre tomando la hebra de atrás, en el mismo lugar tejo una media vareta. Y acá me detengo porque, recuerden, este es el primer punto. Acá tejí un aumento, tejí un punto bajo y una media vareta, pero también al mismo tiempo estoy iniciando la segunda hilera. Entonces yo voy a colocar aquí mi marcador, en este primer punto. Y ahora vamos a seguir tejiendo esos aumentos, pero en media vareta, todo media vareta hasta llegar a este último punto. Entonces, voy a tomar la lazada y siempre voy a tomar la hebra de atrás. Aquí tenemos una, bueno, yo tomo la de atrás. Porque esa hebra que queda por delante es luego donde nosotros vamos a sujetar los pétalos de esta flor. Entonces, ven, voy haciendo aumentos con medias varetas. Como todo círculo, hay que hacer bastante aumento, ahí. Y ustedes pueden ir anotando como para ir contando los puntitos que nos vamos a... Acá me falta uno, ¿ven? Entonces, ¿cuántos hicimos? ¿Con qué punto lo hicimos? Obviamente van a tener el video, lo tienen que seguir porque cuando uno teje en espiral hay que prestar mucha atención. Bueno, acá se terminó la segunda hilera. Ahora voy a sacar mi marcador y vamos a seguir tejiendo con la hebra de atrás. Saco el marcador. Aquí tengo el primer punto de la hilera nueva y continúo tejiendo medias varetas. Acá, siempre tomando esa hebra de atrás y haciendo este aumento que necesito. Ahí tejí los dos puntitos. Bueno, vuelvo a marcar. No me tengo que olvidar de marcar. Ahí. Ahora, tejí un grupo de 2 medias varetas. Así como este grupito, tengo que tejerlo por 5 veces. O sea que van a ser 5 grupitos de medias varetas tejidas, 2 medias varetas tejidas juntas. Ahí tejí uno. Acá viene el segundo. Siempre tomando la hebrita de atrás. Recuerden.
el tercero y me quedan 2 más. Bueno, ahora empieza con puntito bajo, media vareta y luego va a ir creciendo. Entonces, una vez que tejimos los 5 grupos de 2 medias varetas, este que viene aquí vamos a tejerlo de esta forma, miren. Una media vareta y una vareta. O sea que este aumento ya empieza a crecer un poquito más. A partir de ahora vamos a tejer varetas. Luego al final comienza a bajar. Pero por ahora van a ser todas varetas. Entonces, me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. En los 6 voy a hacer un aumento de 2 varetas. ¿Bien? Es muy simple, pero tenemos que prestar atención. Ahí está. Así me quedo tejiendo de a 2 varetitas por punto. Bueno, estamos en la cuarta hilera. Esta hilera es todo en aumento con varetas, toda, punto por punto. Entonces, retiro el marcador, hago el primer aumento con varetas, aquí, tejo una en el mismo espacio, tejo la segunda y ya marco. ¿Bien? Para no confundirme luego, ahí. Y ahora me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta y obviamente llegar a este que sería el último punto del marcador, todo con el mismo aumento, todo en vareta. Ahí, 2 por cada punto. Bueno, última hilera, voy a sacar el ganchito, ahí, y voy a tejer una vareta sola. Ahora va a comenzar a bajar y pongo nuevamente el marcador. Aunque esta hilera quizás no haga falta el marcador porque ya se cierra antes de dar toda la vuelta, pero no importa, lo ponemos igual. Y un grupito de 2 varetas que va a ser el aumento. Bueno, este movimiento de una vareta y un aumento lo vamos a hacer por 5 veces. Ahí lo hago de nuevo. Acá vendría una vareta sola. Recuerden siempre tomando la hilera, esta hebrita de atrás. Y acá viene el aumento. O sea que este sería mi segundo grupo. Ahí. Otra vez. Una vareta sola. Y el aumento de varetas. Este sería mi tercer grupo. Así tengo que tejer 5 en total. 5 de estos grupitos. Una vareta, un aumento. 5 veces. Bueno, ahí terminé estos 5 grupitos. Acá está uno. Aquí tengo el otro. El otro, el otro, el otro. Ahora empieza a bajar. Vamos a tejer medias varetas. Voy a tejer una. Se me enganchó. La voy a hacer de vuelta. Una media vareta solita. Otra. Son 3. Y otra. 3 medias varetas que las tejemos solitas. Estos 2 son puntos bajos. Tejo uno aquí. Uno al lado. Y ahora aquí voy a tejer un punto deslizado. Cadenita y corto. Con esto ya hice la base para mi rosa. Voy a sacar el marcador, por eso les decía no hacía falta, pero está bueno porque vamos marcando y vamos viendo cómo hacer la base. ¿Ven cómo queda? Ahora vamos a empezar con los pétalos. Bueno, se comienza por el centro y adivina adivinador. Busquen la primera hebrita. Bueno, acá la tengo, miren. Esta sería mi primera hebra de ese anillito que cerramos al principio. Y acá comenzaría ya la segunda hilera. Bueno, vamos a tejer sobre estas hebritas que hemos dejado, con tanto trabajito que nos llevó. Entonces acá voy a pasar mi agujita, que está media gordita, pero ahí. Voy a dejar una hebra un poquito larga y tejo una cadenita. Ahí, cadenita.
Ahora, voy a saltar a la hebra que continúa y voy a tejer un punto bajo y una media vareta en el mismo espacio. Recuerden que estamos haciendo el centro de la flor, entonces empieza de menor a mayor. Voy a ir girando este disquito que tenemos y voy a la hebra que continúa aquí en esta y tejo 2 medias varetas juntas. De a poquito va a ir subiendo este pétalo. Voy girando y miren que yo lo tengo dobladito a la mitad porque lo puedo ver mucho mejor ahí, acá. Y voy a tejer una media vareta voy al lado en el que viene y voy a tejer una vareta y otra vareta en el mismo espacio, o sea que tejí un aumento, ¿eh? Entonces miren cómo va en forma circular y va elevándose. Hasta acá llegamos, esto es lo más alto que voy a hacer como pétalo, es una vareta. Otra de las cosas, esta colita que tengo por aquí, yo la puedo llevar hacia abajo, así luego no me molesta. Después se va a esconder, pero por ahora la dejo ahí para que cuando yo venga por este sector no me moleste. Bueno, ahora viene una vareta sola. Ustedes si quieren lo pueden ir anotando. Estamos haciendo uno de los pétalos. Estos pétalos, ahí tejo la vareta. Estos pétalos van a ir haciendo este movimiento. Subimos un poco, bajamos, subimos un poco, bajamos. A lo largo de todo este círculo. Este es el que recién se inicia, pero ya va a ir bajando. Bueno, ahora vienen 2 varetas juntas. Estamos formando el pétalo. Y aquí viene una vareta. En el que sigue, ahora empieza a bajar. Voy a tejer un aumento pero de medias varetas. O sea que tejo 2 juntitas, 1 y 2. Y ahora vamos a tejer un punto bajo. En este que sigue, un puntito bajo. Cada vez que baja mi pétalo es cuando hacemos el punto bajo. Voy a estirar un poquito y se los voy a mostrar. Ven que comienza ahí con un puntito bajo, viene subiendo, pero al mismo tiempo vamos girando. Y acá bajó con el punto bajo. Entonces ahora se reinicia otro pétalo. Yo les voy a ir mencionando cómo lo fui subiendo, bajando, exactamente como la otra rosa. Pero luego ustedes lo van a hacer libremente. Van a hacer una, seguramente les va a salir divina, hermosa como esta. Pero luego ustedes anímense a hacerlo más arriba, más abajo, más aumento, menos aumento, porque le tenemos que dar todos estos movimientos. Yo ahora se los voy a ir indicando cómo hacerlos. Pero luego es jugar, Una vez que lo hagan, van a ver que se van a entusiasmar. Bueno, ahora vamos a hacer el segundo pétalo. Acá hicimos uno. Y ahora vamos a hacer un segundo pétalo. Siempre vamos a ir tejiendo uno al lado del otro, de estas hebritas que hemos dejado. Todo eso lo vamos a llenar con puntitos. Entonces, ya comienza el segundo pétalo y vamos a tejer directamente con varetas. Acá tejo una vareta y otra en aumento. De estas voy a tejer por 5 veces este grupito. Ahí tejí una, voy por la segunda, me voy al lado, la tercera, así hasta tener 5 grupos con aumento de vareta. Y quinto grupito. Este es el segundo pétalo. Ahora baja. Bajo con una media vareta y al lado con un puntito bajo. Terminé mi segundo pétalo.
¿Ven lo que les mencionaba? Ustedes van a ir sube, baja, y así vamos formando esta belleza de pétalos. ¿Ven qué bonito? Bueno, este tercer pétalo es igual, lo vamos a tejer de la misma forma. Entonces acá directamente salto a la vareta con aumento. ¿Recuerdan? Eran 5 grupos de estos aumentos. Ahí hago la primera y la segunda. Ese es el primer grupo. Así tengo que tejer 5. Ahora bajo con una media vareta. Les dije que este era igual al anterior. Y un puntito bajo. Ahí está. ¿Ven? Miren qué bonito. Ya se van formando. ¿Ven que acá baja, ahí baja, acá estaba bajito y ahí también? Vamos por el próximo pétalo. Acá. Este pétalo comienza así, con medias varetas. O sea que tejo un aumento de media vareta. Una y dos. 5 aumentos de vareta. O sea que tejo 5 grupitos de a 2 varetas. Ahí tejí uno. Aquí tejo el segundo. Ahí se ven. Este es un grupito, este es el segundo. Así hasta tener 5. Terminé los 5 grupos, este cierra directamente con un punto bajo. Ahí está. Miren qué belleza. Aparte, linda combinación. Bueno, vamos por el otro pétalo. Acá, empezamos con una vareta. Directamente empezamos con una vareta. Vamos a hacer 3 grupos de aumento de vareta. Acá tejo uno, el segundo. Y voy girando mi circulito. Y el tercero. Lo pueden hacer más grande y se hacen un almohadón. Y ahora un punto bajo. Este era un pétalo bien cortito. Miren. Ven que ahí tenemos pétalos de diferentes tamaños. Ahora, vamos a empezar. Este pétalo es un poquito más largo. A medida que va creciendo en tamaño la rosa, los pétalos los podemos hacer un poquito más largos. Entonces, acá vamos a hacer 7 grupos de aumentos de vareta. Ahí tejo el primero y luego tejo 6 más, 6 grupitos de estos de aumento. Ahí están los 7 grupitos de aumento de vareta. Ahora vamos a hacer un aumento de media vareta. Ahí tejo la primera y la segunda. Y cierro con un punto bajo. Ahí. Entonces este pétalo queda más grande. Y siempre los vamos a ir intercalando. Donde se cierra uno, bueno, el pétalo atrás tiene que cubrir todo ese sector para que quede bonito. Vamos por el próximo. Bueno, en este pétalo vamos a empezar a hacerle una especie de onditas. Entonces, acá vamos a tejer varetas. ¿Cuántas? 3 varetas juntas. Ahí tejo 1, 2 y 3. Esto nos va a formar unas onditas muy lindas. En el próximo tejo solamente 2. El aumento que veníamos haciendo. En el que sigue otra vez tejo 3 varetas juntas. Tejo 1, 2 y 3. En el que sigue tejo 2. 2. Y en este lo bajo, o sea que tejo un punto bajo. Ahí. Y miren el efecto que logramos haciendo ese aumento de a 3 varetas. ¿Ven? Hace una ondita. Y queda muy lindo. Bueno, vamos para un próximo. En este pétalo vamos a tejer 5 grupos de un aumento de a 2 varetas. Entonces acá tejo el primero y así hasta completar los 5 grupitos.
Y lo terminamos a este pétalo con un punto bajo, acá baja. ¿Ven? Ahí. Este es el que tiene vuelo. Y ahora volvemos a hacer uno con bastantes onditas. Ya estoy llegando en el orillo. Igual, de todas maneras, aquí como se termina el círculo, vamos a seguir tejiendo en la hebra de adelante. Bueno, acá este punto es más largo y tiene más onditas. Entonces, vamos a tejer 2 varetas juntas. Ahí. 1 y 2. En el próximo tejemos 3 varetas juntas. 3. Otra vez en este que viene tejo 2 varetas juntas. Tejí esos 2. Ahora vamos a hacer en estos 4 próximos puntitos todos grupitos de a 3 varetas juntas. Entonces en este primero, recuerden siempre seguir sujetando la hebra de adelante. Acá tejo las 3 primeras, el primer grupito. Voy al lado, otra vez tejo de 3 varetas. Este sería el segundo. Aquí voy a hacer el tercero y me queda tejer uno más. En total eran 4 más. ¿Recuerdan que les dije? Este sería el tercero y este es el último. Ahora voy a tejer 2 grupos de media vareta de aumento. Hacemos este con un aumento de media vareta, el que sigue con un aumento de media vareta y termino con un punto bajo. Miren con cuánto vuelo. Bueno, después la vamos a acomodar. Vamos a hacer el otro pétalo. Empiezo aquí con una media vareta, otra media vareta al lado y vamos a hacer 5 grupos de aumentos de vareta. Acá voy a tejer uno, pero luego ya saben son 5, así que nos quedamos tejiendo esos 5. Acá hice el primero, ¿ven? Ahí está el aumento de vareta. Así tengo que hacer 4 más. Lo termino con un puntito bajo. Entonces, ahí terminamos con este otro pétalo cortito. Este es el que tiene tanto vuelo. Y ahora vamos a hacer así. Un aumento de vareta en este próximo pétalo. Una vareta sola. Un aumento de vareta. Una vareta sola. Son 3 grupitos de esta forma. Ya hice 2 y me quedaría hacer uno más. Un aumento de vareta y una vareta sola. Un punto bajo y se termina el pétalo. Bueno, este pétalo es así. Vamos a tejer 11 varetas solitas y lo cerramos con un punto bajo. Así, simple, es más liso. Tengo 3 y así voy a ir contando hasta tener las 11 y lo bajo con un punto bajo. Lo cierro con un punto bajo. Listo este punto bien lisito. Ahora empezamos el último. Este sería el último pétalo. Vamos a tejer 6 varetas. Ahora tejemos, después de estas 6, 3 grupos de aumento de vareta. O sea que hacemos 2 varetitas juntas por 3 veces. Y ahora tejemos 6 varetas separadas, 6 varetitas sueltas, digamos, solitas. Acá voy a tejer 2 medias varetas juntas. Ahí. Y ya se está terminando, ¿eh? Lo vamos cerrando.
2 puntos bajos sueltos, solitos, uno y al lado el otro, y se nos terminan los puntos. Y aquí, en este, vamos a tejer un puntito deslizado. Cadenita y corto la hebra. Luego hay que esconder esta hebra, obviamente por el mismo color. Y miren cómo queda esta belleza de rosa. Aquí tenemos todo este vuelo que tenía este pétalo y mucho relieve. Aquí bajan, ven donde va el punto bajo, lo acomodan. Ustedes van a elegir el tamaño que quieran de su rosa. Recuerden que tenemos almohadones hechos con unas rosas divinas, también con unos pétalos preciosos. Pero esta es la rosita que yo le había colocado atrás en el chal de jean. Obviamente pueden hacer unas cuantas, pueden aplicarlas en granny, pueden aplicarlas en los hombros de algún suéter, en el borde de un chal, donde a ustedes les guste, donde les parezca que les va a quedar divina. Obviamente que les va a quedar divino, así que espero que les guste, que lo tejan, que practiquen, cuenten punto por punto. Les dejo un beso enorme y muchas, muchas gracias. Chao.